nosotros se manifiesta a través de las acciones salvíficas, por ejemplo, de nosotros llevar las reglas o cumplir con los mandamientos y los sacramentos, o cómo es que se manifiesta a través de nosotros. Así como lo ha dicho. Recordar que el mandamiento es uno, amar. ¿Sí? San Agustín lo sintetizó obviamente, ama y haz lo que quieras. El que ama no es egoísta, el que ama no se encierra en sí mismo, el que ama sale para el bien de los demás, el que ama se ocupa de la salvación de los demás. El que ama es capaz entonces de ir entablando estos vínculos, eso es el amor, esa relacionalidad. Se va relacionando con otros y así se establece la comunión y en esa comunión es como se va tejiendo la iglesia. Es correcto precisamente así como lo expresa. Los sacramentos, los mandamientos, todos obedecen a esa expresión de ese amor. ¿Sí? Muy bien, Tony. ¿Alguien más tuviese alguna pregunta que realizar? Tita, padre. Díganos. No tanto como pregunta, realmente yo nunca había concientizado del inicio de la iglesia en aspecto de que la realizó Dios. A mí en lo personal esta clase como que me queda más, pues no el compromiso, pero más conciencia de que no es el humano quien la hizo, sino es Dios. Y para lo que usted ahorita dice, para el prójimo, para que podamos, dentro de los sacramentos, los mandamientos y la enseñanza de la Sagrada Escritura, pues seguirlo a él. Pero yo la verdad nunca no había sido consciente como que la iglesia, para mí la iglesia la había, bueno, dejó Jesús a Pedro y como que humanamente Pedro y de ahí ya se viene todo. Pero sí hay un principio como todo. Claro. Entonces, Y pues no sé si algo quiera explicar. es importante que siempre tengamos claro eso, ¿no? La iglesia no es obra humana, es convocación, es llamado de Dios, ya lo decíamos. Porque sí, si fuera una obra humana, seguramente la iglesia, como tantas otras instituciones humanas, ya hubiera dejado de existir. Pero nuestra garantía, precisamente la credibilidad de que es la iglesia de Dios, es precisamente que a partir de que es establecida a lo largo de los siglos, ya 2 milenios propiamente, la iglesia sigue. Y a veces, como decíamos, no hemos hecho precisamente lo mejor para cuidar la iglesia, para fecundarla, ¿no? Si fuera una obra humana, desde cuando hubiera quebrado, pero no, es parte de ello. Aquí debe de resonar precisamente la palabra de Cristo, ¿no? Los poderes del infierno no prevalecerán, pues la iglesia. Padre, pero somos menos, sí, empezó con 12. Ni siquiera por cuestión numérica nos tuviéramos que espantar, que alarmar, sino hacer lo que nos toca. Y la tarea de la iglesia no es que toda la gente vaya a ser parte de la iglesia, es ayudar a la salvación, al establecimiento del reino de Dios. Esa es la tarea. No que sean parte de la iglesia, sino del reino de Dios. Bueno, Gracias, ¿alguna padre. pregunta alguna más? Tony levantó su mano. Pero entonces, no hay salvación fuera de la iglesia. No, como quedó explicado ahí, no, porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces, no es porque la iglesia como tal, es que yo a fuerzas tengo que ser parte de la iglesia, no, no. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, aplica los méritos de Cristo en la cruz y porque Cristo, cabeza del cuerpo, ha querido compartir esa tarea hacia nosotros los humanos, es que nosotros tenemos ese deber de seguir extendiendo, hacer que su gracia llegue. Aunque no sea parte de la iglesia reza, por ejemplo, por las personas, por todas. No nada más decimos, cuando vamos a misa decimos, voy a pedir en la misa nada más por los católicos, ¿eh? Los que son protestantes, que se los chupe la bruja y que se los lleve el diablo, no, no. Pedimos por todos. La expresión quizás más hermosa, si la recuerdan, de esta realidad es la oración universal que se hace el Viernes Santo. El Viernes Santo tenemos ahí la oración universal, donde pedimos por los judíos, por los musulmanes, por los ateos. Hay una larga serie de preces en esa liturgia de la palabra y es muy hermosa. Y nos ayuda a tomar conciencia de ello. La salvación de Cristo es para todos.
Ahí está la mesa puesta. El que quiera se sirve, el que no, pues no. ¿Alguna cosa más? Bueno, vamos entonces a pasar a nuestra segunda sesión. Ya estamos viendo esta parte entonces de la cuestión de Cristo y vamos ahora, del Padre, perdón, y vamos ahora con la persona del Señor Jesús. Entonces, esta realidad, ahorita va a empezar a compartir, ahí está, ya la están ustedes visualizando. Entonces, también es fundamental que no la perdamos de vista. La iglesia va a tener una dimensión trinitaria. La siguiente sesión que nos marca para nosotros es la relación de la iglesia con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver, como decíamos en la introducción en su momento, vamos a ver toda esta realidad. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para esta lección? Entonces, lo primero, de manera doctrinal, tenemos que precisar cómo Cristo fundó la iglesia, pero ojo, no como un acto jurídico formal, en el sentido de como cuando los seres humanos se sientan, no sé, vamos a hacer una sociedad. Sí, sí, vamos con el notario, para que el notario vea quiénes son los integrantes, vea quiénes son. No, para nada. Es con la predicación del reino de los cielos, con los actos de su vida, cómo Cristo va a expresar esa voluntad fundacional y la va a realizar. El objetivo es ese, y es bien importante, porque luego nos andamos peleando por ahí. Es que, a ver, ¿quién fundó tu iglesia? ¿Quién la fundó? Y démonos cuenta, aquí no es que Cristo dijera, a ver, siéntense todos, los 12 apóstoles, vamos a sentarnos, y ahorita que están sentados vamos a determinar quién estableció la iglesia, y ya, pues voy a ser yo, tú Pedro vas a ser el presidente del consejo, tú San Juan te voy a encargar, no para nada. Lo que Cristo hace es vivir y en su vida va predicando que el Padre Dios lo ha mandado para que establezca el reino, y esto entonces va a ir haciendo conciencia en los suyos de que se tiene que continuar y para ello necesita su ayuda. Y se va a establecer ese grupo que llamamos nosotros la iglesia. El objetivo moral es tomar conciencia de lo que Cristo inició y que los apóstoles fueron explicitando, para que entonces también nosotros nos sintamos involucrados en esa tarea. Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta lección. La iglesia fundada por el Señor Jesús, bajo esos objetivos, bajo esa premisa, eso nosotros, pues vamos aquí a tomar esa consideración. Bueno, el primer dato que obviamente vamos a tomar va a ser de la Sagrada Biblia. ¿Qué vemos en Cristo? ¿Qué vemos en Jesús? Jesús está anunciando la llegada del reino de Dios que los profetas ya habían preparado. Ya los profetas estaban avisándole a la gente, vendrá un momento en que Dios va a enviar a su Mesías, va a enviar a su elegido y entonces establecerá el reino. Entonces Jesús anuncia eso, el reino ya llegó. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva, nos dice la Sagrada Biblia. Nos recuerda esto. Entonces, fíjense cómo precisamente Cristo viene a eso, ¿no? Ya el tiempo llegó, ya estamos aquí para establecer el reino de los cielos. ¿Qué se necesita? Conviértanse, conviértanse. Entonces, nos vamos a dar cuenta de esos elementos. Se habla del cumplimiento de las profecías, especialmente la profecía de Isaías. Todo lo que se había profetizado se está cumpliendo en Cristo. Cristo es el cumplidor de las promesas. El reino de Dios aparece con mucha relación por ello con la persona de Cristo. Es Cristo entonces el que lo inaugura. Es Cristo entonces el que está anunciando que ya llegó el reino y lo está empezando a realizar. Y aquí es donde viene esa parte de la relacionalidad tan fuerte que existe entre Cristo y este reino.
El reino de salvación, vemos en este texto, pide conversión. Se tiene que convertir. ¿Quieres ser parte del reino? Conviértete, conviértete. Y es acá donde entonces viene esa tarea. Tenemos que convertirnos para que dejemos de lado lo que impide que seamos parte del reino de Dios. Y esta conversión no es una conversión solamente por fuera, es una conversión del corazón. Y esta conversión del corazón va a hacer que nos veamos unos a otros como hermanos. Así la obra de Jesús va a ser reunir al futuro pueblo de Dios en una sola cosa, y el punto de convergencia será el Señor. Explico un poquito más esto. ¿Cómo entender esta realidad? Entonces, estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué entiendo por el reino de Dios? ¿No? El reino de Dios, puedo decir, es la salvación. Sí, sí, pero ¿en qué consiste la salvación, Padre? Bueno, la salvación, dice el Señor Jesús, es el amor. Es entonces que nos amemos, que amemos a Dios, que nos amemos a nosotros mismos. Es un mandamiento, ¿no? Entonces, el reino de Dios es el reino del amor. ¿Cuál es el fruto del amor? ¿Qué es lo que causa el amor? El amor lo que va a causar, lo que va a originar, es la comunión, ¿sí? Es la común, podemos decirlo de esta forma, la común unión. Tenemos algo en común que nos congrega, que nos une. Y esto es entonces, por eso, lo que se va a establecer. El reino de Dios es que estamos unos con otros, como la familia de Dios, ¿sí? Estamos acá nosotros, unidos como hermanos, somos hermanos en Cristo, hijos del Padre en Cristo, ¿sí? Y todo esto por la acción del Espíritu Santo. Entonces, aquí viene algo bien importante, porque nosotros tenemos que ir quitando cosas que a lo mejor pues nos hemos ido luego haciendo ideas. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo entender un reino? Si mi idea del reino, no sé, pongo otra nota, ¿sí? Si la idea que yo voy a tener del reino, no sé, la idea que voy a tener yo del reino, un reino va a ser así a modo humano, entonces quizás mi imaginación pues me va a hacer pensar cosas pues que no son, ¿sí? Entonces, a lo mejor cuando yo pienso en los reyes, a lo mejor yo estoy pensando en el rey de chocolate, de la canción, o estoy pensando en la Cenicienta y en el príncipe azul, o estoy pensando en los reyes de Inglaterra, la reina Chabela, pues que ya se nos murió. Esto obviamente, pues es a un modo humano. Y nosotros no estamos hablando de reinos en términos humanos. Tenemos que darnos cuenta de esa diferencia, porque si nosotros como que queremos humanizar, digamos así, el reino de Dios, lo voy a bajar, lo voy a acorrientar. Voy a estar esperando a lo mejor que baje Cristo, que tenga su castillo, su palacio. Claro que no. El reinado del Señor, recordemos nosotros, el reinado de Cristo va en relación a su servicio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del reinado de Cristo, esto es lo que pone Él, ¿sí? El servicio. Y el servicio es un acto de caridad, es un acto de amor. Esta parte nosotros la tenemos que expresar fuertemente. Si nosotros no alcanzamos a comprender esto, entonces luego suceden cosas, ¿no? Estamos mal comprendiendo a Cristo. Y Cristo nos enseña que vino a servir. Recordemos la última cena. Se despoja de sus propias vestiduras para hacer algo que sean los sirvientes, los servidores, lava los pies a los discípulos. Y ahí enseña, ese reino es un reino de amor. Y el que ama sirve. Y es entonces la comunión, así se une, ¿no? Y es acá donde viene por eso la conversión. Todo aquello que es contrario al amor
es precisamente el pecado. Todo lo que es pecado es contra del amor. Fíjense ustedes, una persona que no ama, pues es la persona que echa chisme, que odia, que está echando pleito, es una persona que va a hacer daño a los demás, se olvida de Dios, es decir, divide, divide. Y el reino acá se trata de unir. Y para unir hay que amar, y para amar hay que perdonar. Y por eso entonces viene esta invitación de la que se nos estaba hablando. Tenemos que hacer una conversión que sea totalmente íntima, una conversión que toque nuestro corazón. Esa conversión se nos dice acá también a nosotros en la nota, ¿no? Abarca la realidad corporal y espiritual. ¿Por qué? Pues porque puedo hacer obras buenas con el cuerpo y con el alma. Puedo rezar por alguien, pero también puedo hacerle el bien a alguien. Entonces, esto es lo que viene a hacer Jesús. Viene a recordarnos el mandamiento del amor para que amándonos seamos parte de la misma familia y así se establezca el reino. El reino de Dios es esto, la comunión eterna. El reino de Dios lo veremos más adelante en las lecciones de escatología. Por eso decimos, no es un lugar, no es un sitio, es un estado de vida, la comunión. Por eso cuando voy a misa hablo de ese acto tan fundamental. Hago comunión con Dios, con los demás. Vamos a comulgar y por eso hacemos el caminar. No, no se vale así como que, ay, voy a ir a comulgar y me voy a estar sentado en mi lugar a ver hasta qué hora se acaba la fila, ay, ya que falten poquitos ya me paro. El hecho de ir caminando a comulgar nos recuerda que los seres humanos en este mundo somos peregrinos, somos caminantes y que queremos caminar hacia esa comunión con Dios junto con los demás. Ese es el gesto tan rico de la Sagrada Comunión en la Eucaristía. Esto es entonces lo que nosotros podemos decir de esta parte de Marcos 1:15. Ahora, ¿cómo va a ser ese reino? Entonces Jesús muestra cuál es la naturaleza del reino. El reino es un don. En primer lugar, démonos cuenta de eso. El reino es un don, es un regalo. ¿De quién? Pues de Dios. ¿Por qué? Por su amor. Y así entonces, por eso nosotros en el Padre nuestro somos invitados a pedir que venga el reino. Venga a nosotros tu reino. Es decirle a Dios, venga a nosotros tu amor. Venga a nosotros tu presencia. Y esto nos tiene que motivar a buscar ese reino, incluso con nuestras obras. Esas obras que nacen de ese amor para estar con los demás. Es un reino, ojo, universal. Es un reino universal. Yo no puedo estar así como condicionando a alguna persona para que sea parte de este reino. Tú sí, tú no. No. El reino está abierto a todo ser humano. ¿Qué es lo que se requiere para ser parte del reino? Convertirnos, cambiarnos, vivir realmente en el amor. Eso es lo que se requiere. No, la mesa está puesta. ¿Quién viene a comer? Así entonces en el Señor Jesús se hace presente el reino. Y eso entonces lo empieza a manifestar con sus palabras, con sus milagros, con los poderes para alejar al demonio. Y en ese sentido, alejando al demonio, establecerá esa comunión. Va a ser precisamente esa forma de vincularse, de unirnos. Y también, ojo con esto, ya una vez que Jesús habló del reino y nos invita a convertirnos para ser parte del reino, aquí es donde viene lo nuestro. Fíjense en este recuadro, ¿no? Relaciona el reino con la iglesia. Esa es nuestra tarea. Esa va a ser nuestra chamba, esa va a ser la forma en la cual nosotros estamos siendo llamados en nombre de Dios a ir precisamente a establecer el reino. Por eso le dice a Pedro, aquí están las llaves, ¿no? Lo que perdonen aquí abajo queda perdonado allá arriba y lo que no perdona acá abajo no queda perdonado allá arriba. Ese es el momento en el cual el Señor va estableciendo esta realidad. Esto es lo que vamos viendo de cómo la iglesia se va a involucrar, porque Cristo
así lo pide y así va a ser. Ahora, damos un paso más. Esa iglesia, Jesús la comienza con 12 apóstoles, así que por favor, no nos espante el número, Son 12. Y el número acá, claro, es significativo, tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque tiene la resonancia del Antiguo Testamento, son 12 tribus del pueblo de Israel. Israel, recordemos, antes se llamaba Jacob, fue entonces el papá, a lo mejor por referencia, tenemos al José el soñador, ¿no? Era el hijo ese que los hermanos lo tuvieron envidia y que lo vendieron a los egipcios. Ahí es donde se expresa precisamente esta realidad. Son 12 hijos de Israel, 12 tribus de Jacob. Por eso Jesús toma a 12 apóstoles. Y así entonces, estas acciones de Cristo van a ser esa referencia, ¿no? Van a ser como esa especie de conectividad. Lo del Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento y ahí se empieza ya a ver cómo Cristo tiene ese interés, esa voluntad fundacional. No hay un texto donde Cristo diga, a partir de este momento declaro inaugurada la iglesia. No, no. Sin embargo, si nos vamos a dar cuenta en las acciones del Señor Jesús, por sus acciones, entonces yo me daré cuenta que Cristo quería una iglesia. Hay quien luego critica eso. Es que, a ver, ¿a dónde dice Cristo que Cristo quería una religión? A ver, ¿dónde dice que Cristo quería la iglesia? No lo dice literalmente, pero lo que Cristo va haciendo se encamina en esa dirección. Quiere una iglesia, es decir, a un grupo, la iglesia son los que convoca, recordemos lo que significa, ¿para qué? Para que sigan extendiendo esto que él ha vivido. El vínculo, ojo, el vínculo que nos va a unir con el Señor Jesús, aquí tiene que ver más bien no con una doctrina. Fíjense, la forma en la cual se va a establecer esa conexión entre nosotros y el Señor no es la doctrina, es la persona de Cristo. Lo que nos hace parte de la iglesia es la persona de Jesús. Por eso el Papa Benedicto, en Deus Caritas es, en su carta acerca de la caridad, acerca del amor, escribe eso, ¿no? El cristiano nace del encuentro vivo con Cristo, con una persona. El Señor es una persona, entonces ahí viene. ¿Y por qué? Pues porque ahí se muestra el amor y ese amor queda exquisitamente expresado en el momento de la cruz. Ahí en la cruz es donde el Señor entrega totalmente su vida y es la forma en la cual Él ama y es la forma en la cual entonces va estableciendo estos vínculos de comunión con los apóstoles, con los discípulos y fue estableciendo la iglesia. Así entonces, aquí viene algo bien importante. Cuando Él los llama, les da dos tareas. Tiene una comunidad de 12. Los llama para estar con Él y ojo, después también los llama para enviarlos a predicar. Cuando nosotros hablamos de que Cristo les mandó a hablar para estar con Él, aquí lo que nosotros estamos hablando es que los manda para que sigan siendo siempre discípulos. Entendámoslo con nuestros términos, alumnos. El discípulo, ¿qué es lo que hace? Pues está junto a su Señor. El discípulo es el alumno. Sí, ¿cuándo se ha visto, no? Que los patos le quieran tirar a las escopetas. No pretendamos querer enseñarle a Dios el Padre nuestro. A veces así somos. Nos falta tanto tomar conciencia del momento discipular, porque cuando se hace la voluntad de Dios y que no nos gusta la voluntad de Dios, luego respingamos y nos enojamos y hasta le reclamamos, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué? Pues porque es Dios. Sé humilde y ponte en tu lugar. No sé si fuera yo a la escuela y entonces el alumno le empieza a reclamar al maestro y casi le dice al maestro, quítate porque ahí te voy. Pues oye, los patos no le tiran las escopetas. Perdóname, pero así no funciona el mundo. Cuando está el papá y la mamá y quieren que los hijos que se están mangoneándolos a los papás,
Pues, ¿qué pasó? El papá, la mamá, no es que tú no sabes. Discúlpame, es que tú ya estás viejo. Precisamente, por viejo he aprendido muchas cosas y te comparto esto. Y si no te gusta, bueno, pues ¿qué haces aquí en mi casa, no? Simple, así es simple. Es que Dios debería de cambiar las cosas. Bueno, si no te gusta la voluntad de Dios, ¿qué haces detrás de él? Así nos puede suceder. Y es acá donde nosotros tenemos esta realidad, pues que hay que cuidar mucho. Y el otro envío, el otro motivo del Señor Jesús con los apóstoles es este, estar con Él, pero eso no es todo, ahí no se acaba todo, sino que también los envía a predicar. Entonces los envía a ser apóstoles, lo que llamamos en nuestros términos el apostolado, o también se dice en términos de Aparecida, ¿no? Los sean misioneros, nos envía una misión. Entonces, tenemos esas dos realidades. Nos envía a chambear. Si estate conmigo, pero tienes que también salir a servir. Tienes que salir a amar. No puedes encerrarte. Y entonces, aquí, al mismo tiempo, se tienen que conservar esas dos realidades. Tengo que ser discípulo y misionero. Tengo que estar siempre con el Señor para seguir aprendiendo, para seguir recibiendo y al mismo tiempo para poder compartir, para poder salir y darle a los que lo necesitan. Esa parte, ya que nos va estableciendo. Y entonces nos damos cuenta de cómo Cristo entonces va tejiendo a la iglesia, ¿no? Ya les hablaba yo finalmente del simbolismo de los 12. Nos recuerdan las tribus de Jacob, las tribus de Israel. Y es acá Jesús quien se pone adelante. Ya esto rompe, rebasa todas las barreras que pueden establecerse como lazos de sangre, ¿no? Ahora ya no, ya somos todos, ya no solamente es el que tenga la sangre de tal color, no, no, somos todos. Y es ahí como entonces Cristo va a iniciar su iglesia. Así entonces, la iglesia propiamente va a tener un momento fundamentalísimo con el misterio pascual de Cristo. Cuando el Señor Jesús entonces, con su entrega, va a ponerse como el arranque ya por ese profundo acto de amor. Entonces, esa intención de Cristo se hace todavía más evidente en el momento en el cual entrega su vida por nosotros. Y hablamos entonces acá de dos hechos muy específicos. Por un lado, la institución de la Eucaristía y del otro lado, hablamos precisamente de su muerte en la cruz. ¿Qué es lo que nosotros estamos acá estableciendo, no? En la Eucaristía, Jesús está iniciando ya ese sacrificio, es decir, la entrega de su propia vida, haciendo ese vínculo con toda esa carga, ¿no? Que sabemos viene de la Pascua judía, y lo hace precisamente en esa escena memorial, para recordar la liberación. En este caso, ¿qué liberación? La liberación del pecado. Porque decíamos, ¿quieres ser parte del reino de Dios? Libérate, conviértete, deja el pecado, para que así entonces realmente puedas ser parte de la iglesia, puedas ser parte del reino. Qué importante por eso es celebrar la Eucaristía y comulgar. Quiero que el reino de Dios, el reino del amor venga a mi vida. Ahí está el camino, ahí está el camino. ¿Cuántas ocasiones luego nos espantamos, nos quejamos? Ay, es que pues tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Pues como no, estás lleno de tantas cosas porque no te has llenado de Dios. Entonces, llenémonos de Dios, hagamos eso, para que precisamente a partir de ahí se establezca esta comunión con el Señor. Y con esa muerte en la cruz, entonces, además de que cumple el mandato del Padre, limpia de pecado, ¿no? Nos limpia de pecado a nosotros, nos redime, nos da la salvación.
Y es ahí donde entonces se muestra otra vez ese amor pleno, y por ese amor pleno nos permite y nos concede ser parte de la iglesia. Es entonces esto, ¿no? La Sagrada Escritura, a partir de Marcos 15, nos da esta realidad. Doy un paso más. Ahora vamos a hablar acá, sí, de esto en el magisterio. ¿Qué nos dice la enseñanza de los santos padres a lo largo de la iglesia que se va expresando en los documentos? Nos detenemos solamente en dos textos. El primero de ellos es la Constitución Pastor Eternos. Esta Constitución Pastor Eternos fue por ahí de los años de 1869-1870. ¿Sí? Es acá donde se nos da esta enseñanza. El Pastor Eterno, ¿quién es el Pastor Eterno? Cristo. Y Él nos decreta, Él nos pide edificar la iglesia para que todos, la universalidad, sean parte de ella, se puedan reunir en la casa de Dios vivo. Y fíjense, aquí hay algo interesante. El vínculo, lo que nos va a unir, lo van a subrayar de esta manera. Ya nosotros hemos hablado que nos une el mismo amor, pero también se habla de la misma fe. Tenemos que creer lo mismo para que seamos parte de la iglesia. Si yo no creo esto que Cristo me está enseñando y esto que se me comunica en la iglesia, y les decía yo, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Si no le creo a Cristo, ¿no? Cuando alguna persona agarra y dice, padre, es que pues yo no me caso por la iglesia, porque ¿qué tal si me va mal? O sea, no le crees a Cristo que te va a bendecir y que te va a ayudar. ¿Qué haces aquí? ¿Quieres venir a confesarte? ¿Quieres comulgar? Pero no te quieres casar. ¿Quieres ser padrinito de no sé qué cosa? Pero no te quieres casar. No quieres recibir a Cristo. O sea, no le crees a Cristo. Pues realmente no eres parte de la iglesia. No tienes la misma fe. No estás creyendo lo mismo. Eso es importante que no lo olvidemos. Y se declara a Cristo entonces como fundador de la iglesia, precisamente apoyándose en el deseo que Cristo tenía de que todos fueran uno, como Él con el Padre. En la última cena, el Señor Jesús tiene ese deseo. En los evangelios hay un detalle muy hermoso. Los evangelios sinópticos, que son San Lucas, Marcos y Mateo, ellos sí nos cuentan todo el chisme de cómo fue la última cena, dónde se reunieron, qué comieron, quién estuvo, lo cuentan. Pero San Juan no. San Juan no cuenta eso. Lo que hace San Juan es poner una oración, la oración en la cual Jesús está despidiéndose de los suyos y está encomendándose al Padre Dios. Se le llama la oración sacerdotal. Es muy hermosa, son casi 4 capítulos. Y en esa oración que Jesús hace, si alguna vez alguien dice, Padre, es que me hubiera gustado ver cómo reza Jesús, ahí está, ahí está. En esa oración que Jesús hace, pide por nosotros, pide por la iglesia, pide por esa comunidad, para que entonces seamos uno, dice el texto en una parte, como tú y yo, Padre, somos uno, que también sean uno. Eso es entonces en el siglo XIX, cuando se hace el Vaticano I. En el Vaticano II nos encontramos con Lumen Gentium, habíamos mencionado este documento, que se hizo ya como 100 años después, entre 1962 y 1965 se lleva a cabo este concilio. Lumen Gentium significa luz de las gentes. ¿Qué es lo que está haciendo Lumen Gentium? Está respondiendo a la pregunta. Iglesia, ¿qué dices de ti? Y entonces, en el número 5 de Lumen Gentium, la iglesia tiene que adquirir claridad de esto, ¿no? Es nuestro Señor Jesucristo quien dio comienzo a la iglesia. ¿Cómo? Ya lo decíamos, predicando la buena nueva. Es decir, ¿cuál era la buena nueva? Ya llegó el reino de los cielos, ya llegó el reino prometido. Por eso entonces la iglesia, enriquecida con los dones de su fundador
y observando sus preceptos de caridad, de humildad, del amor, pues, tiene precisamente esa chamba. Que amemos como iglesia, como lo hizo nuestro Cristo, para que entonces se pueda seguir estableciendo el reino de los cielos. Y así entonces Jesús funda la iglesia. No especifica el modo, no usa el verbo fundar, solamente dice el Vaticano, da inicio, para que no se confundan. A ver, dicen por ahí, enséñame dónde, en qué momento Cristo quiso la iglesia. ¿En qué momento dijo, aquí se inaugura? No seamos simplones, así como esta partecita de que, voy a ir por el notario para que se establezca la sociedad. No, es en su voluntad, en sus palabras, en sus gestos. Y eso es entonces lo que nos enseña Magisterio. Ahora, haciendo reflexión teológica de esto, ¿sí? Fíjense en la reflexión teológica, lo que nosotros vamos a poder decir. Primero, la fundación de la iglesia, ojo con esto, no es un acto, es una historia, no es un acto. Lo reiteramos, porque es bien importante que quede bien claro. No es un acto en el que digan, vamos a sentarnos ahorita aquí con la sociedad para... No, es una historia, es algo que se va cocinando, ¿no? Que se va cocinando. Yo no sé, cuando, por poner la comparación, el ejemplo, cuando un día se enamoraron de su señor, de su señora, en ese momento en que se enamoraron, no fue así como que, lo vi y ya, ahí luego, oye, ¿no quieres ser mi novia, mi esposa? No, se fueron viendo, se conocieron, iban checando, a veces sí, a ver si no, es una historia que se va tejiendo. Se fueron teniendo ciertas voluntades. Me echaba ojitos, como que me hablaba, como que me invitaba a salir. O sea, ahí se fue viendo el querer, ¿no? Entonces, así Cristo con la iglesia. Se fue mostrando su creencia, digámoslo, su querer la iglesia, y es por eso que es una historia. Entonces, decimos esto, ¿no? Todos los hechos, toda la vida de Jesús es raíz y fundamento de la iglesia. Todo lo que Cristo hizo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a salvarnos y la iglesia está para ello, ¿no? Entonces la fundación de la iglesia presupone todo lo que hace Jesús. Su momento culmen es cuando el Jueves Santo, Eucaristía, Viernes Santo entrega su vida y resucita, ¿no? Y es así como entonces todos los actos de Jesús, todo lo que Jesús hace y dice, lo hemos estado insistiendo, ¿sí? Son elementos preparatorios, son progresos, son etapas para que al final se diga, hay una fundación de la iglesia, ¿sí? Y entonces, por eso se habla de esto. No es un momento nada más, sino que hay muchos momentos fundacionales. Cuando se funda la iglesia, hay muchos momentos, porque es toda la voluntad de Cristo. Él así lo quiere. Entonces, no olvidemos esa tarea. Bueno, vamos al siguiente. Se dice que la fundación de la iglesia entonces no es un acto aislado, es un proceso histórico. Lo reiteramos. Más que un acontecimiento jurídico, es un acontecimiento, esto subrayémoslo, salvífico. Esto es un acontecimiento salvífico. Eso es lo que Cristo hace. La iglesia tiene esa chamba, esa tarea, salvarnos. En Cristo, toda esa salvación que se había prometido se condensa, se queda como atrapada, digamos, para que entonces empiece a desenvolverse. Y así entonces Cristo es el que cumple las promesas que se venían haciendo y viene a desarrollar. Viene a desarrollarla con la institución de los 12 apóstoles, con la Eucaristía, con su muerte y resurrección, enviando al Espíritu Santo. Y entonces la iglesia depende de Cristo no solo en su nacimiento exterior, histórico, sociológico, sino sobre todo su nacimiento interior. La iglesia viene, podemos decir, del corazón de Cristo. Así hermoso es. Tan es así que habrá algunos autores quienes lo lean, ¿no? Y digan entonces,
el Señor de la misericordia, sangre y agua, nos recuerda a Jesús, costado abierto en la cruz, sangre y agua, el agua del bautizo, la sangre de Cristo, la Eucaristía, son los dos sacramentos que le dan vida, que le dan sentido a la comunidad, a la iglesia. Entonces se van haciendo ese tipo de conexiones, de reflexiones. Y tenemos también en este sentido cómo la fundación de la iglesia pues va a hacer poco a poco algo que Cristo fue comprendiendo. En algún momento en Cristología, pues se tiene que ver esta realidad. No se puede así como decir, así es que Cristo ya sabía todo lo que iba a pasar, Cristo ya sabía todo lo que iba a venir. No, porque si Cristo supiera todo, ya no tendría que aprender nada. Y si Cristo no tiene que aprender nada, entonces ya no es un ser humano, solamente sería Dios. Entonces, en Cristología se tuvo que comprender eso, ¿verdad? Es verdadero Dios, es verdadero hombre, y como verdadero hombre, Cristo tiene que ir aprendiendo cosas. Entonces, tiene que hacer conciencia. Cuando Cristo, ojo, llama a los apóstoles, no significa que ya en ese momento dijera, los voy a hablar porque en mi proyecto está que haga yo una iglesia. No, no. Cristo poco a poco, va a ir acomodando las piezas, ¿no? Ahí necesita ayuda y la pide. Simple y sencillamente, cuando los llama. Vendrá el momento de la muerte, ¿no? En la última cena. Ya les el encargo. Ya les el encargo. Hagan esto en conmemoración mía. Ya, después primero los llamó, pasaron 3 añitos. Cuando llegó esto otro, ya como que se fue armando la pieza, ¿no? Por eso la iglesia se manifiesta, no es que inicie, se manifiesta en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, en ese momento después de la Pascua. Ahí se expresa, se manifiesta, porque ya recibieron aquellos hombres lo mismo, el Espíritu Santo, para que puedan lanzarse a la misión. En el hombre entonces el modo de actuar debe depender de su modo de ser. Así en Jesús, su obra está ligada a su condición humana. Y dado que es humano, entonces debe tener una conciencia humana. Y esa conciencia humana tiene que ayudar precisamente a que poco a poco vaya aprendiendo. Entonces, Jesús tuvo una conciencia verdaderamente humana de ese yo divino que él era, de esa tarea, de esa misión. Pero el desarrollo de esa conciencia, pues va a ser como las demás personas. Y así entonces a lo largo del tiempo, de la experiencia, de estar piénsele y piénsele, es como Jesús se va a ir dando cuenta de que parte de su misión requiere la presencia de la comunidad. Y entonces por eso podemos ir diciendo esto, ¿no? Cristo Jesús fue progresando y poco a poco, al darse cuenta de lo que iba a hacer en sus intenciones, iba entonces precisando las cosas. Poco a poco va a ir tomando decisiones que reflejan que él quería además la iglesia para que se actuara. A través de la iglesia se siguiera actuando lo que en ese momento él vendía, lo que él traía, lo que él ofrecía. Y así se va dando, ¿no? Y es ahí cuando entonces por eso nosotros vemos cómo realmente en Cristo se va estableciendo esto. Esa es la parte entonces de la iglesia fundada por Cristo. Démonos cuenta de los objetivos para ir cerrando. Cristo, ¿cómo fundó la iglesia? Ya decíamos con la predicación. No es un acto jurídico formal, con diversos actos. Van manifestando su intención. Moral, ¿cuál es nuestro objetivo moral? Pues tomar conciencia de lo que Cristo inicia junto con los apóstoles en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues para ser iglesia. Para ser iglesia. Bueno, dejo de compartir pantalla y damos espacio si hay preguntas o dudas de esta lección. ¿Y te va a preguntar algo? Padre, Tita, Sí, sí, sí.
Ay, es que todos son muy avanzados, pero a ver como usted dice, Cristo en su humanidad va aprendiendo y va haciendo las cosas. Y hay cuando le pregunta a Pedro, o le dice que lo van a sacrificar, y le dice, no, no lo permitiré, y dijo, aléjate. Y ahí también se dice, o yo escuché en la homilía que decía, él ya lo sabía. Entonces, aquí me confundo. Sabía lo espiritual y la formación de la iglesia dentro de lo humano lo fue aprendiendo, ¿o cómo? Lo fue sabiendo. No diría yo lo sabía, lo fue sabiendo. Esa sería la palabra más adecuada para hacer justicia a la humanidad de Cristo. Si Cristo hubiera sabido todo desde siempre, ya le reitero, la humanidad de Cristo hubiera sido falsa. Él tenía una verdadera inteligencia y la verdadera inteligencia humana lleva un proceso de aprendizaje. Entonces Cristo tiene que ir aprendiendo. Lo va sabiendo, lo va sabiendo, lo va sabiendo. Se dice, por ejemplo, que cuando Cristo llega al momento antes de iniciar su misión, hace los 40 días allá en el desierto, ¿no? Donde sufre las tentaciones. Ese, dicen, fue un retiro de Cristo, donde a partir de eso es cuando Cristo va a salir a la vida pública. O sea, seguramente ya Cristo tenía muchas inquietudes durante 30 años, hubo algo que ya no lo dejaba y lo tiene que discernir y entonces se retira unos super ejercicios espirituales de 40 días y ahí va a discernir que su misión es salvar. Todavía no supo cómo. Sabía qué tenía que hacer, pero no sabía cómo lo iba a hacer. Y es cuando va a empezar la misión. Y a lo largo de 3 años, él entonces, en sus momentos de oración, en el momento de ir conociéndose con los demás, va a ir haciendo ese contacto que le va a ir abriendo, digamos, la perspectiva para que descubra el cómo. ¿Cuándo es que se dice cuando a Cristo le queda claro? Pues es cuando los ánimos se van caldeando y a Cristo ya le queda claro que la salvación va a ser en la muerte, y va a ser en la cruz, y va a ser dramática. Por eso llora ante Jerusalén. Por eso tiene miedo, porque ya sabe lo que viene. Entonces, es algo difícil para él, humanamente hablando. Y esta parte es un proceso. Entonces, no es que ya lo sabía, lo fue sabiendo, sería lo más adecuado decir. Ujú. Gracias, padre. Muy bien, Tita. Esa cita, además, que usted nos pone, es muy interesante y nos ayuda a comprender esa realidad, porque es cuando está Jesús con los apóstoles y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues que es este, que el otro, que aquello. Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces ya Pedro, ¿no? Le atina la respuesta, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, el Dios bendito, y Pedro sacó 10 de calificación, ¿no? Le atinó. Pero cuando Jesús ahí, precisamente, cuando Jesús ya se dio cuenta que también ellos ya comprendieron cosas, y entonces les anuncia, tengo que ir a Jerusalén, y allá en Jerusalén me va a ir así, 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 así. Y entonces dice el texto cómo Pedro jala a Jesús aparte y le dice, Señor, perdón, pero eso no te puede pasar a ti. O sea, ¿cómo te va a pasar a ti si tú eres el fregón, no? ¿Cómo te va a pasar a ti eso? No, no. Dios lo libre, ¿no? Y es cuando entonces Jesús, después de que le echó tantas porras a San Pedro, ahora le da el bajón. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según el modo de Dios, sino el modo de los hombres. Entonces, le da un fregonazo ahí, un fregadazazo a San Pedro, ¿no? En el griego, ese apártate de mí no sería tan justo al español. Lo más adecuado para la comprensión sería ven detrás de mí. Porque ahí parecería que Pedro, cuando le dice a Jesús, no, así no tiene que ser, es Pedro el que le está enseñando a Jesús cómo va a hacer las cosas. O sea, yo te voy a enseñar cómo vas a decir el Padre Nuestro. Son los patos tirándole a las escopetas. Se le olvidó a Pedro que tiene que ser discípulo. Y por eso le dijo, vente detrás de mí. ¿Para qué? Para que aprendas, para que sigas aprendiendo. Ese es en el griego, al traducir sería lo más adecuado en ese sentido. ¿No?
Bueno, ¿alguien más tuviese alguna pregunta, algún comentario? Creo que no. Sí, Tony. Yo, padre, nuevamente, Tita. Perdón, Tita, vamos con Tony primero y regresamos Sí. con usted. Tony. Entonces sería como ahora, que nosotros queremos que la iglesia evolucione, que la iglesia se modifique, seríamos como los Pedros de ahora. Ahí hay que hacer una distinción bien clara. En el caso, pues, de la materia y la forma. Lo que jamás va a cambiar y no se vale, porque si un día lo quisiéramos hacer, estamos traicionando, es la materia, es el fondo, lo que Cristo revela. La forma, eso puede cambiar. No sé, les doy un regalo. Lo que es valioso es el regalo, la envoltura, que sea la que sea. Entonces, obviamente, el mensaje de Cristo, su salvación es el regalo, puede llegar de muchas formas, de muchas maneras. Y yo tengo que ir cambiando algunas cosas, pero no lo que es la esencia, sino lo que es accidental. Por ejemplo, voy a hablar con chavos de ahora, que están ahí todos ya metidos en el internet, en la computadora y esas cosas. Tengo que buscar una manera para que lo mismo les llegue ahora a ellos. Lo mismo. Esto jamás se debe traicionar. El día que yo cambie, eso es así cuando quiero ser como Pedro, decir que las cosas tienen que ser así. Ahí sí no. Y entonces hay enseñanzas de la iglesia que vienen de la fe. La iglesia enseña, esa es su chamba, la custodia de la fe. La manera en cómo las enseña a lo mejor cambiará, pero esto no. El día que la iglesia o alguno de nosotros quiera pretender eso, no. Ya les digo, porque entonces estamos traicionando a Cristo. Simple y sencillamente es que no me gusta. No, no sé, hoy que es el día del aborto, ¿no? Y yo veía en las mañanas las noticias, leía yo, no sé el nombre tan elegante que le ponen, el día de, no sé qué cosas, muy elegantiosas, ¿no? Pero al final es el aborto. Entonces, lo hemos escuchado. Una persona que cree en Cristo, que es católica, no puede estar a favor del aborto. Y hay muchos católicos que apoyan el aborto. Ahí la cosa está muy mal. Porque entonces yo quiero decirle a Cristo, que es lo que la iglesia me dice, es que eso Cristo está mal. Yo no sé por qué enseñó Cristo que respetemos la vida. Y queremos decirle a Jesús, tienes que hacer así, porque esto es lo que hoy está entendiéndose, ¿no? Antes no se entendía eso, entonces no puedo, porque si no no es que entonces, pues, te quieres ir de la iglesia, estás en tu derecho. La mesa está puesta. Y esta verdad de la defensa de la vida, el valor de la vida, se puede presentar de miles de maneras, pero no jamás que al rato la iglesia dijera, ah, sí, sí, vamos a permitir que no. Ahí sería querer decirle al Señor cómo tiene que rezar el Padre Nuestro, ¿no? No me gusta, bueno, está la puerta abierta. Ujú. No sé si con esto, Tony, quedamos. ¿Sí? Vamos con Tita. Pues va ligado a la respuesta que le dio a Tony, padre, de si no me gusta está la puerta abierta, pero usted puso varios ejemplos de cómo quiero ser padrino si no estoy casado, o cómo quiero hacer cosas de lo que está dentro de la iglesia. Y dice, y usted comentó que, a ver si me explico, Dios lo que mande, pues es lo que se debe hacer dentro de la Sagrada Escritura, pero hay cosas que también están en las Sagradas Escrituras, ay, no sé cómo explicarle, y cómo aceptar tanto dolor, padre. Por decir un ejemplo, de una inocente de 2 años, lastimada cruelmente por el papá, el padrastro y el tío en un día, deformándole y toda la vida. ¿Cómo le explico a esa niña que lo que Dios mande pues, está bien? ¿O cómo? La No pregunta, sabría cómo explicar. la pregunta es, ¿ese abuso lo mandó Dios? No. Pues no, no tengo que explicarle nada. Lo que yo tengo que decirle a esa chiquita
es que eso que sucedió no es voluntad de Dios, que Dios en ningún momento quería eso, y que aquellos que se alejan de Dios, aun cuando se dijeran lo que se dijeran de católicos y de cristianos, o aun con todo y eso no es de Dios, no es voluntad de Dios. A veces yo pongo el ejemplo, como sacerdotes, por la formación que va uno teniendo y todo, que fácil puede ser en muchos momentos manipular la persona, la conciencia de alguien. Y eso pasa en la iglesia católica y en cualquier iglesia o grupo separado. Es que es el pastor, es que es Dios, es que ofrécele tu cuerpo porque es voluntad de Dios, te vas a ver llena de bendiciones. No, Dios en ningún lado dice eso, ni es voluntad de Dios. Lo que yo tendría que explicar es esto, que eso no es lo que Dios quería, y que Dios sufre cuando sus hijos sufren. Ahí el discernimiento interesante es cuál es la voluntad de Dios, para que no le eche yo al rato la culpa a Dios de cosas que él no tiene que ver. Ujú. Sí, padre. Muy bien. Alguien más había levantado la mano, pero le perdí. Ah, ok, ya estamos con Diana. Gracias, Diana. Vamos a activar tu micro, hija, y entregamos. Yo, padre, tenía, ¿sí me dio la palabra? Perdón. Sí. Yo tenía, bueno, esa duda, ¿no? Porque usted a mí, en las clases que hemos tenido, yo sí entendí la salvación está en la iglesia porque la iglesia la fundó Cristo. La cabeza es Cristo y nosotros somos su cuerpo. Ya a mí me queda clarísimo, pero en algún momento un padre dijo y me quedé con esa confusión, porque dijo el padre, no, que fuera de la iglesia también hay salvación. Para los ateos, para los que no creen, que porque su misericordia de Dios llega para todos. Entonces me quedé así, dije, no puede ser esto, no puede ser esto, porque como ya lo dijo el padre, la cabeza es Cristo, el cuerpo somos nosotros, y sin Cristo no hay salvación, y sin iglesia, ¿dónde se van a dar los sacramentos de esa salvación? Entonces ahí... Ahí hay que precisar con mucho cuidado. La situación, el axioma de fuera de la iglesia no hay salvación es algo ya muy antiguo, lo dice San Cipriano, hace ya muchos siglos, y entonces hay que entender bien precisamente eso para no caer en los equívocos o en las confusiones, ¿no? El hecho de que yo diga que fuera de la iglesia no hay salvación no significa que, por ejemplo, un ateo no se salve. El ateo se puede salvar, aun cuando nunca vaya a misa y nunca reciba un sacramento. Pero esa salvación va a llegarle por los méritos de Cristo. No sé, pongo un ejemplo, pueda quizás ayudarnos. A veces me paro en la carretera, hace muchos años, con una señora que vende tacos. Y entonces me ha tocado ver cómo va creciendo, ya no tiene un puestito, ¿no? Ya tiene un puestote, ya es una matriz y ahora ya tiene un montón de puestos en varios lados. Pero quien hace los tacos es ella. Entonces, si algún día a lo mejor en tal puesto ya no hay un taco del que busco, puedo ir a otro puesto y a lo mejor todavía alcanzo. O a lo mejor si no me queda este puesto de camino, puedo ir al puesto de allá y todavía alcanzo. Pero es ella quien los hace. A lo mejor son otros quienes los ofrecen. Perdonen la comparación, por supuesto, ¿no? Cristo es el que nos da la salvación. El puestezote donde está todo es la iglesia católica. Ahí están todos los medios de salvación al alcance. Ahí tenemos sacramentos, tenemos la oración, todo está puesto ahí. Por eso la iglesia es universal, porque tiene todos los medios de salvación. Pero en otros puestos también puedo encontrar otros medios de salvación. A lo mejor no son los sacramentos, pero sí la oración. A lo mejor no son los sacramentos ni la oración, pero sí las buenas obras. Entonces, por ejemplo, un ateo
a lo mejor tiene una muy buena vida en el sentido de sus buenas obras, y en el momento del juicio va a ser juzgado por ello. Y ahí entonces podrá acceder a la salvación. Pero todos esos puestos, al final, son los méritos de Cristo. Lo que Cristo obtuvo para nosotros en la cruz, eso en plenitud está en la iglesia. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos cómo la iglesia sigue siendo actual, sigue siendo presente la obra de Cristo. Y esa obra de Cristo puede tener muchísimos cauces. Hay una expresión que dice, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Y es ahí donde viene esa posibilidad. Por eso, al mismo tiempo, a lo mejor pudiese entenderse, es que también fuera de la iglesia de salvación, que fuera de la iglesia, cuando yo hablo del grupo, no es que a fuerzas tengo que ser miembro de la iglesia. Yo les decía, no es que vas a tener tu credencial tipo SAMS para que puedas pasar, o cuando llegues al cielo te van a pedir tu boleta de sellitos, no. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo sigue siendo actual esa obra. Y va a tener muchos cauces, muchos cauces. Y habrá gente, les digo, cuando, no sé, yo veo un hermano separado, no tiene la plenitud de los medios de salvación. A lo mejor no le profesa el amor debido, la devoción debida a la Santísima Virgen, pero no significa que por eso sea una persona mala. No significa que ande matando, robando, secuestrando. Trata también de seguir al Señor a su manera. Puedo pensar en alguien que ni siquiera es cristiano, no sé, un musulmán. Puedo pensar en un budista. Tratan de llevar una vida recta, una vida buena en sus obras. No tienen la plenitud de los medios, pero hacen un esfuerzo. La presencia de Dios, la semilla del verbo, dice el Concilio Vaticano II, está presente en todos y va dando frutos. Entonces, quizás nomás hay que combinar eso. La expresión como tal, fuera de la iglesia no hay salvación, ya les digo, es aplicable, pero hay que entender el sentido, ¿no? No es así como que tienes que ser a fuerzas, tienes que, no. Les ponía alguna ocasión otro ejemplo. Tenemos que llegar al cielo, pensemos en esto, el cielo es la Ciudad de México. Cada uno de nosotros tiene que ir allá, pero no puede irse por la misma calle, por la misma pista. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes sale México-Pachuca, ¡pum! Derecho. La otra dice, ching, ya me ganaron, México-Tulancingo, entonces voy Pachuca-Tulancingo, Tulancingo-México, ya tengo otra. Y no, ya me la ganaron, pues ahora me voy a Puebla, no sé, Pachuca, Puebla, llego yo hasta allá. Entonces, obviamente hay caminos que son más rectos. Entre más cercanos, entre más plenitud de medios, podemos decir la salvación es más fácil que nos la apropiemos. Lo que Cristo nos ha conseguido. Y habrá que quizás haya quien batalle más, digámoslo así, pero es en razón de lo otro. No sé si con ello, con eso quede, estos ejemplos puedan ayudarnos a comprender eso. Sí, sería como la forma de llegar al cielo, ¿no? Carlos Acutis tomó su autopista, ¿no? Que decía así que Ándale, era su autopista, ahí ¿no? está, que era, por ejemplo, la Eucaristía, ¿no? Entonces, esta es la pista, o sea, esta es la supervía rápida, ¿no? Ahí no hay tráfico ni nada. Pero después hay otros que ya nos vamos atrasando, no sé, dentro de la misma iglesia incluso, ¿no? Hay quien no comulga. Entonces, no es que no puedas, pero te estás poniendo más trabas, ¿no? Como que ya te metiste al embotellamiento, o ya te desviaste porque ya te fuiste a no sé dónde, ya te no sé qué, por ahí un poco. ¿Sale? Gracias, Padre. Muy bien. Pues vamos entonces a concluir. Les reitero, en algunos momentos no podré estar presencialmente con ustedes por los compromisos que me implica algunos otros servicios en la diócesis. Entonces, como hace 8 días la asamblea, los últimos jueves también de cada mes, no estoy con ustedes, estoy prestando servicio de foráneos, tengo reunión con el obispo ese jueves, entonces les dejaré yo grabada la clase. Estará el acceso ahí en el YouTube. Yo les mando el link para que puedan tomar la clase y retomamos la siguiente si hubiese alguna pregunta o alguna duda. Y luego les pido mucha paciencia en el chat, ¿verdad? Y en el WhatsApp.
el link, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tan pronto pueda, yo se los hago llegar. Ya les platicaba yo ahorita vengo de Tulancingo, voy a dar clases al seminario. Hoy en Tulancingo es plaza, es jueves, entonces a veces algo bien bonito, bien rápido, pero a veces pues no, o sea, es plaza. Y entonces hoy fue de esos días que llegué aquí a casa corriendo. Entonces no se me desesperen, Pérez, ¿eh? Yo tan pronto pueda, les mando ahí el link para que puedan estar haciendo las conexiones. Bueno, vamos a hacer nuestra plegaria. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Dios Padre bueno, estos momentos que en tu nombre nos reunimos. Ayúdanos a seguir comprendiendo el misterio de la Iglesia, del cual has querido hacernos parte. Ayúdanos, Señor Jesús, para que de esa manera en la cual tú mismo nos has hecho parte de la comunidad de la Iglesia, sigamos nosotros haciendo la lucha y el esfuerzo para que otros tantos cada vez más se incorporen plenamente a tu Iglesia y reciban esa salvación. Te pedimos y te ofrecemos el trabajo de esta jornada, especialmente por aquellos que hoy más lo necesitan, por los que están tristes, por los que se sienten solos, los que están enfermos, por aquellos que se encomiendan en nuestra oración. Por ellos te ofrecemos este esfuerzo que hemos hecho. Que el Señor esté con todos ustedes y que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.